El turno es de Purificación Morgado Panadero, decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Salamanca, profesora titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, que nos va a hablar de hacia dónde vamos, hacia una mejora en la gobernanza y gestión de la incapacidad temporal. Julio, que suban los otros dos para que sea más. Vale. Vicente, que se queda. Y de acuerdo. Sí. Daniel García Sánchez, por favor. ¿Puede subir? Aquí. Muchas gracias. Pues adelante, Purificación Morgado Panadero, cuando usted quiera. Sí, sí, sí. Sí, sí, mejor aquí. Aquí mejor, para la presentación. Muchas gracias. Bueno, buenos días. En primer lugar, mi agradecimiento a poder estar hoy aquí, a la Fundación Economía y Salud, a la persona de Alberto Jiménez, no solo por la invitación el día 6 de marzo en la magnífica jornada sobre la incapacidad temporal, sino también hoy a lo que es la presentación de esos resultados, y dar la enhorabuena a Vicente Pallarés, querido compañero, porque se trata de un trabajo muy complicado, dar visibilidad a lo que se habló ese día y recoger todas las opiniones, así que enhorabuena por el resultado de ese informe que hoy estamos presentando. Bueno, la mesa en la que yo participé tenía que ver con las cuestiones que ya se han planteado aquí, que tienen que ver con la gestión de la incapacidad temporal. ¿Quiénes son los órganos que gestionan los procesos de incapacidad temporal? Se hablaba un poco de los datos que hay ahora mismo, los datos presentados por la IREF en el año 2026, dice que en España hay 1,1 millones de ausencias diarias provocadas por la incapacidad temporal, que equivalen al 5,8% del Producto Interior Bruto. Evidentemente, estamos hablando de costes directos e indirectos de la incapacidad temporal. ¿Cuál es el problema que se plantea de cara a la gestión de la incapacidad temporal? Pues la pluralidad de sujetos intervenientes en dicho proceso. De tal forma que nos encontramos, luego les voy a comentar de forma muy breve, aunque ya lo saben todos, cuál es la participación de cada uno de ellos. Encontramos los servicios públicos de salud, que como indicaba mi querido amigo el profesor Enrique Cabero, estamos hablando de servicios públicos de salud de las comunidades autónomas, por lo tanto, con formas de actuación distintas entre ellos mismos, es decir, por lo tanto, una pluralidad de sujetos que intervienen desde el punto de vista de lo que es la asistencia sanitaria, con unas estructuras y con unas formas de actuación diferentes. Las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social y también el Instituto Nacional de la Seguridad Social. Pero es que además se da la circunstancia que los sujetos que inician los procedimientos no son los mismos que el sujeto que paga la incapacidad temporal. Es decir, los que inician los procedimientos son los servicios médicos o en su caso las mutuas, pero es que además quien realmente abona la prestación es el Instituto Nacional de la Seguridad Social. Por lo tanto, nos encontramos con la existencia de una colaboración pública de distintas administraciones públicas, estatales y autonómicas, pero además también con la existencia de sujetos privados que colaboran en todo ese proceso. Por lo tanto, en definitiva, hay una pluralidad de sujetos que además se da la circunstancia de que tampoco hay una coordinación entre todos ellos. Miren, por lo que respecta a los servicios públicos de salud, son los que inician, a través de la asistencia sanitaria, son los que inician esos médicos de atención primaria, los que inician los procesos de incapacidad temporal. Claro, realmente estas personas lo que tienen es una función sanitaria, lo que están velando es por la salud, pero a veces carecen de los conocimientos suficientes para relacionar esos procesos de salud con los procesos de trabajo de las personas. Es decir, muchas veces el médico de salud, el médico de atención primaria, no tiene conocimientos sobre cuáles son las funciones que desempeña el trabajador. Eso es un problema, porque la incapacidad temporal lo que hace es valorar la capacidad de trabajo de una persona concreta. ¿De acuerdo? Por lo tanto, en función de las actividades que desempeña. Es decir, que no la misma patología significa incapacidad temporal en un mayor o menor extensión para un mismo sujeto, ¿no? Claro, también nos encontramos con que dentro de esa función de asistencia están los inspectores. No hay muchos inspectores
y por lo tanto es muy difícil controlar todos esos procesos de incapacidad temporal por parte de los inspectores médicos. En segundo lugar, las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social que principalmente intervienen en materia de contingencias profesionales. Y es verdad que hay en las contingencias profesionales, lo que son los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales, esas mutuas sí controlan más o menos, tienen una fase de prevención, tienen también toda la parte de asistencia sanitaria e incluso el pago de las prestaciones, sobre todo, que luego repercuten sobre el sistema de seguridad social, sobre el INS. Claro, en el caso de las contingencias comunes no tienen apenas competencias, ¿no? Sí que hay algunos controles, algunas propuestas de alta, pero no es como en el caso de las contingencias profesionales, donde es mucho mayor. Tenemos el tercer sujeto, el INS, Instituto Nacional de la Seguridad Social, o en su caso el Instituto de la Marina. Es un órgano estatal que se encarga principalmente del pago de las prestaciones y, sobre todo, el responsable del seguimiento, pero ya muchas veces cuando la incapacidad temporal llega al INS, ya ha pasado un proceso muy largo de incapacidad temporal, lo que hace que se alarguen esos procedimientos de incapacidad temporal. Bueno, ahí ven un poco en un cuadro que aparece en el propio informe, que yo he querido rescatar aquí, viendo cuáles son, de forma muy generalista, las funciones. Ahí en una línea, pues evidentemente hay muchas funciones, pero quedan resumidas en ese punto. Claro, de todo esto y por lo que respecta a la gestión, ¿con qué nos podemos quedar? En primer lugar, que entre los distintos niveles administrativos que participan, niveles estatales, niveles autonómicos e incluso sector privado, la comunicación entre ellos es prácticamente, no voy a decir inexistente, que sí existe, pero hay poca fluidez en la información, es decir, de tal forma que desde que se genera el procedimiento a través de los médicos, bien de las mutuas o de los médicos de atención primaria, hasta que llega al INS, prácticamente la información no fluye. Los médicos como les decía, los médicos de atención primaria carecen de esos conocimientos que relacionan el puesto de trabajo con la alteración de la salud y entonces lo que hacen es llevar a cabo bajas precautorias. Oye, yo no sé muy bien, te doy la baja para evitar, si lo que hay un problema de salud, porque no olvidemos que los médicos de atención primaria lo que están mirando es por la salud del trabajador. Entonces, lo que quieren es garantizar esa salud. Yo te doy la baja, pero claro, el proceso puede llevar a que esas bajas precautorias se dilaten en el tiempo. Problema también de escasez de recursos humanos, por lo que les decía con respecto a las inspecciones médicas. Las inspecciones médicas no tienen suficientes recursos humanos para valorar todos los supuestos o todos los procesos de incapacidad temporal. Eso también lo que hace es que se vaya dilatando en el tiempo y todo eso va generando más costes. Cuanto más largos son los procesos de incapacidad temporal, más costoso es. Y lo que les decía, cuando esto va a llegar al INS, que normalmente va a llegar ya en procesos muy largos y sobre todo de cara a poder valorar la existencia o no de incapacidad permanente, pues ya nos hemos encontrado con unos procesos muy largos de incapacidad temporal que a lo mejor, si los médicos de atención primaria tuvieran los conocimientos respecto al puesto de trabajo, se podrían limitar, y si las inspecciones médicas también fueran más numerosos, los recursos humanos también se podrían limitar. Bueno, recojo un poco también, y aparece ahí también en el informe, pues desde el punto de vista sanitario, la sobrecarga y burocratización de los procesos de incapacidad temporal, lo que supone una pérdida de la calidad clínica, la falta de coordinación con esa ineficiencia del sistema que le estoy poniendo de manifiesto, el crecimiento del gasto, sobre todo por la dilatación de esos procesos de incapacidad temporal, sobre todo en algunos casos que se están desarrollando de forma muy importante, lo ponía ahí en la parte social, esos nuevos riesgos que están apareciendo, los riesgos psicosociales, los riesgos musculoesqueléticos, que están generando más procesos de incapacidad temporal y que a veces los médicos de atención primaria tampoco tienen los conocimientos suficientes sobre esas materias, que nuevamente hacen que se dilaten los procesos y cada vez también hay un aumento mayor de la demanda de incapacidades temporales. Reflexionábamos también el día 6 sobre las mutuas de colaboradoras de la Seguridad Social. Bueno, en el ámbito de las contingencias profesionales ya lo tenemos como muy asumido, ¿no? La función de las mutuas, la mayoría de las empresas optan por concertar las contingencias profesionales con las mutuas, y en ese sentido, bueno, es verdad que las mutuas hacen un seguimiento desde el origen prácticamente hasta el final, hasta cuando ya llegan al INS, a lo mejor para los procesos de incapacidad permanente, pero es cierto que hay un seguimiento a lo mejor más exhaustivo que lo que pueden ser en la parte de contingencias comunes, donde no están tan bien vistas. Es
decir, tienen algunas funciones, pero no están bien vistas. Les pongo ahí luces y sombras. Se valoran las mutuas muy bien en los procesos sobre todo que se produjeron durante la pandemia, en algunos procesos de reconocimiento de incapacidades temporales, porque fueron muy ágiles, pero sí que es cierto que también, bueno, pues se les cuestiona, ¿no?, cómo gestionan la prestación por cese de actividad, que saben ustedes que es la prestación parecida o similar a la prestación por desempleo en el ámbito del RETA, del régimen especial de trabajadores autónomos. Por lo tanto, es cierto que aunque están trabajando, que están ahí en los procesos de incapacidad temporal, en algunos casos son vistos con recelo, sobre todo por los interlocutores sociales, ¿no? En el caso de los sindicatos, pues por a lo mejor esa agilidad en reconocer las altas, cosa que a veces, bueno, pues es cierto que hay procesos que a lo mejor necesitarían más tiempo, y también a veces son vistas o mal vistas, podríamos ponerlo entre comillas, por parte de las organizaciones empresariales por el temor a poder incrementar los costes que puede generar la concertación con las mutuas, tener que pagar nuevas cotizaciones e impuestos por hacer uso de las mutuas. En definitiva, la pregunta sería, es decir, ¿cómo está ahora mismo el sistema en lo que se refiere a esta cogestión mutua? ¿No? Pues a lo mejor, si me permiten ustedes las bromas, congestionado. El sistema de cogestión está congestionado porque no están muy claras las competencias entre los distintos sujetos que intervienen. ¿Qué es lo que se pretende? Esa colaboración pública y privada puede ser buena, pero está claro que tiene que haber un control riguroso y una agilidad. Se plantea también en el estudio la necesidad de hacer un pacto en materia de gestión de la incapacidad temporal, similar a lo que sería el Pacto de Toledo. Está claro que es necesaria una revisión del cuadro de enfermedades profesionales, del decreto del 2006, donde se integren esos nuevos riesgos psicosociales y otros nuevos riesgos que están saliendo, por ejemplo, vinculados a la justicia climática, ¿no?, como pueden ser los riesgos que se producen por el incremento del calor, que nos los vamos a encontrar mucho, por las inundaciones, por todas estas cuestiones que afectan a la justicia climática. Hay que tenerlo en cuenta. Será necesario homogeneizar los baremos de recuperación, reforzar las plantillas tanto de la inspección médica como de los propios médicos de atención primaria y, sobre todo, conseguir unos modelos integrados entre lo público y lo privado para que esa conexión en todo el proceso de los distintos sujetos que intervienen en el proceso de gestión de las mutuas, pues sea mejor y sea más efectiva. En definitiva, se apuesta por un sistema híbrido que sea público, universal, que llegue a todo, pero que sea más ágil desde el punto de vista de lo que sería la gestión. Y les recojo una frase que recoge el informe que me parece muy adecuada, que la incapacidad temporal no es solo un gasto, lo planteaba también el profesor Cabero, estamos hablando de algo más. Realmente tiene que haber un pacto social que cuide esta incapacidad temporal, porque romperlo equivaldría a romper nuestro estado de bienestar. La tutela de la salud, pero también la tutela de la prevención, que debe ir unida, y por supuesto también el hecho de que los trabajadores se reincorporen a su puesto de trabajo en las mejores condiciones posibles. Muchísimas gracias.